Más de uno. Onda Cero Sur de Extremadura. José Miguel Amaya. Pues vamos a seguir contándoles asuntos de actualidad en esta mañana y vamos a contactar con el jiennense José Antonio Cabezas Vígara porque acaba de publicar hace muy poquitos días, una quincena de días más o menos, incluso menos, ese nuevo libro que se llama En busca del agua y otras historias curiosas de la antigüedad, que ya se puede encontrar en librerías y también en Amazon. José Antonio, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, bien hallado. Nuevo libro que has puesto a la venta, si no recuerdo mal, el pasado 17 de enero. Sí, efectivamente, el 17 de enero saqué un nuevo libro que se llama En busca del agua y otras historias curiosas de la antigüedad, que es como una segunda parte del primer libro que saqué de este tipo, que era En busca del fuego y otras historias curiosas de la antigüedad. Eso te iba a decir, que utilizas todos los elementos, primero el fuego, después el agua, dos elementos importantes para la vida, no solo en la antigüedad, sino también en la actualidad. Claro, efectivamente, el agua es uno de los elementos importantes de la vida, no solamente del hombre, sino de todas las especies en general. Y en este caso, bueno, en el libro de En busca del agua, a pesar del título, no solamente trato este elemento a lo largo de la historia, sino que lo uso como hilo conductor para ir enlazando todas las historias que voy narrando en el libro. La segunda parte es y otras historias curiosas de la antigüedad, y como te he comentado, como ya dice En busca del fuego, pues cada capítulo del libro trata una historia curiosa de la antigüedad, partiendo de la prehistoria. Luego también trato un poco las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, la cultura griega, Cartago, también la República Romana, el Imperio Romano, y llego hasta la península ibérica. Y siempre voy intentando enlazar todas esas historias, tomando como elemento principal el agua. Porque desde el origen de la vida, todas las civilizaciones se han ido asentando en torno al agua, en torno a los ríos, a los lagos. ¿Esto sigue siendo así? Bueno, como es evidente, los grupos, o sea, ya desde la prehistoria, los grupos prehistóricos nómadas se movían siempre en torno a los ríos, a los lagos, a los manantiales, siempre para poder abastecerse lo más fácilmente posible del agua. Y luego, después de esta época prehistórica, pues ya los grupos sedentarios se fueron instalando, primero poblados cerca de fuentes y también de los lagos, de los ríos, etcétera. Y de hecho, si te fijas, las primeras civilizaciones o las primeras ciudades más importantes siempre surgen cerca de grandes ríos. Por ejemplo, la civilización mesopotámica surgió entre el Tigris y el Éufrates, que son dos de los ríos más importantes del Oriente, del Próximo Oriente. Egipto surgió también gracias al Nilo, que de hecho muchos autores antiguos llaman al Nilo como un don, o sea, a Egipto, perdón, como un don del Nilo. Y aquí en la península ibérica, sin irnos más lejos, la civilización tartésica, por ejemplo, surgió también en los márgenes del Guadalquivir. Lo estamos viendo ahora en el Turuñuelo, que estamos ahora conociendo esa zona tartésica de Guareña, que aparece en todos los medios de comunicación y está justo a los pies del Guadiana, ¿no? Y se ve también que esa civilización tartésica estuvo asentada en esos márgenes del Guadiana en otras ubicaciones. Claro, bueno, efectivamente, lo que es la civilización tartésica, que también la trato un poco aquí en el libro, sobre todo, nació en la zona del Guadalquivir, pero sí es verdad que luego se expandió un poco y subió hasta la parte de Extremadura, rozando ya casi la zona de Cáceres, y el Turuñuelo efectivamente uno de los yacimientos que ahora mismo está dando más sorpresas, sobre todo por la zona de Extremadura, y seguro, yo estoy convencido de que todavía tiene que dar muchas más sorpresas. Pero básicamente lo que es Tarteso, la zona principal y nuclear de Tarteso estaba en la zona de Guadalquivir. Esto sin quitarle mérito también a la zona de Extremadura, que efectivamente tiene grandes zonas y grandes santuarios, ¿no? Como por ejemplo el de Turuñuelo. Siguieron asentándose con el paso de los años, pues precisamente a las orillas de los ríos. Y la pregunta del yacimiento arqueológico más cercano que tenemos es el de Casas de Reina, que no hay un río ahí cercano. Bueno, en este caso, Casa de Arena, por ejemplo, no lo trato en este libro, pero sí es cierto que todavía tenemos poca información de cómo la ciudad de Reguina Turdulorum se abastecía de agua. Se piensa que se abastecía de un manantial que está en la Sierra de las Nieves, y todavía que yo sepa, hasta donde yo sé, no se ha localizado exactamente cuál era el trazado del acueducto, pero sí que se intuye, y bueno, si cualquiera que visite Regina Turdulorum rápidamente se puede dar cuenta de que hay algunas canalizaciones que ya están a la vista, que han sido excavadas, y la dirección a la que apuntan es siempre a esta Sierra de las Nieves.
y seguramente esa fue la fuente principal de abastecimiento. O sea que más o menos pues el agua pudo venir de la zona suroeste, por lo que yo intuyo. Pero bueno, ya se irá viendo poco a poco cuando se hagan más estudios de este tipo en Requena Turdulorus, se irá viendo exactamente de dónde procedía el agua y cómo se canalizó hasta la propia ciudad. Porque siempre que pensamos en que los romanos canalizaban el agua y pensamos en los acueductos, pensamos en grandes estructuras, como por ejemplo el acueducto de Segovia, claro. y en toda la arquería monumental que se conserva bastante bien. Pero la verdad es que los grandes tramos y los tramos más largos de acueducto de los romanos siempre iban o bajo tierra o digamos que eran unas obras de un tamaño más pequeño. Estas arcadas grandes que vemos, como por ejemplo en Segovia, era simplemente para salvar algunos valles, etcétera, para que el agua no perdiera la pendiente que tenía que llevar para que corriera hasta las ciudades. Que además los romanos eran, como sabemos, grandes ingenieros y iban manteniendo siempre una pendiente constante que no fuera ni muy lenta para que el agua se quedara estancada, ni muy rápida para que erosionara los acueductos. Entonces tenían ellos, digamos que cogida la pendiente exacta para que el agua llevara la velocidad exacta de que no rompiera el acueducto y que llegara a la ciudad sin que se quedase estancada por el camino. Se fueron perfeccionando con el paso de los años los sistemas de distribución del agua, por ejemplo, ¿no? O de almacenamiento, incluso de la nieve, que tenemos aquí pozos de nieve en Extremadura. Efectivamente, hay muchas formas de abastecerse de agua. La nieve, los lagos, los ríos, los manantiales. Y en este caso, por ejemplo, los romanos no solamente usaban el agua para abastecerse en las ciudades, para el uso doméstico, para las termas, etcétera, sino también se han localizado muchas zonas de regadío, también se han localizado norias de tiempo de los romanos, es decir, que hacían un uso bastante intensivo y extensivo del agua. Efectivamente. ¿Fueron los romanos la civilización que más aprovechó el agua o que mejor recursos obtuvo y utilizó? Bueno, no la mejor, porque hay muchas civilizaciones que efectivamente aprovecharon el agua, pero por ejemplo aquí en la zona de Hispania, de la antigua Hispania, efectivamente es la que mejor conocemos que aprovechase el agua con tanta intensidad como los romanos. Pero por ejemplo, si nos fijamos en el Nilo y en los egipcios, no se puede concebir al antiguo Egipto sin el Nilo. No solamente porque se abastecieran de agua, sino porque utilizaban también el río, en este caso para el comercio, para desplazarse, para que fertilizaran las tierras de los alrededores, que de hecho cultivaban solamente los márgenes del río, porque si te desplazabas unos kilómetros más hacia el este o hacia el oeste del río, ya era zona bastante desértica, que es donde normalmente localizamos las pirámides, que era la zona de la muerte, mientras que las zonas del Nilo y los márgenes del río Nilo eran la zona de la vida para los egipcios. Es decir, que hay muchas civilizaciones que no se pueden concebir sin que tengan cerca unos ríos, lagos, etcétera. Y de hecho, por ejemplo, no solamente es importante el agua para las civilizaciones ya históricas, sino también en la prehistoria, vemos que los grupos de cazadores y de colectores se movían también siempre cerca de las zonas de abastecimiento de agua, y si había época de carestía, y esto lo trato también en el libro, y no sabían dónde encontrar agua, lo que hacían, por ejemplo, en el caso de los mamuts, que es el caso concreto que trato en el libro, iban siguiendo a las manadas de mamut, y no solamente para cazarlo y aprovecharse de su carne, de su lana, etcétera, sino también porque los mamuts les llevaban directamente al agua. Y esto sobre todo lo hacen ya en épocas que eran incipientes del paso del nomadismo al sedentarismo, que era ya una semiganadería en la que iban detrás de las manadas de mamut, sabía perfectamente dónde iban, cómo se desplazaban, y los mamuts en época de carestía, como te digo, los llevaba directamente a las fuentes de agua. Este es un libro de más de 500 páginas. ¿Qué es lo que nos cuentas en este libro que a ti mismo, a la hora de plasmarlo, te ha sorprendido? Bueno, en este caso, a mí lo que me ha sorprendido, sino lo que más me ha gustado a la hora de elaborar este libro, era buscar, porque no todas las historias ha sido fácil enlazar la historia que quería contar con el agua. Entonces, lo que más me ha gustado de este libro es buscar siempre alguna forma de enlazar cada historia que va contando con el agua. Porque en este caso no hablo solamente del agua, como te comento, sino que son muchas historias diferentes las que voy tratando. Que están relacionadas. ¿Perdona? Que están relacionadas con el agua. Claro, o sea, pero hay algunas que no están relacionadas directamente con el agua, pero sí le intento dar siempre una vuelta de tuerca para que esa historia al final termine enlazándose con el agua. Como te decía, es para que sirva como hilo conductor a la hora de ir contando estas diferentes historias.
¿Y las principales obras hidráulicas, por ejemplo, en nuestro país, quiénes las hicieron? Bueno, está claro que las que mejores se conservan son las obras hidráulicas romanas. Y aquí en Extremadura, por ejemplo, pues lo podemos ver fácilmente en Mérida, donde se conservan obras hidráulicas bastante importantes. Por ejemplo, el acueducto de los Milagros, que traía el agua por la zona norte de la ciudad y que traía el agua directamente del embalse de Proserpina, que también se conserva. Y no solamente ese acueducto era el que abastecía la ciudad de Mérida Augusta, sino otros como el acueducto de Cornalvo, por ejemplo, o también el acueducto de San Lázaro, que es un acueducto que también se conserva. Y precisamente porque los romanos, cuando hacían este tipo de construcciones, las hacían bastante resistentes y se conservan muchas, pues son las que mejores conocemos realmente. Aunque ya te digo que no era la única civilización en Hispania o en la antigua Iberia que se abastecieron y que surgieron gracias al agua, sino que hay otras diferentes, como por ejemplo te he comentado antes, la de Tarteso. Y además le das cobertura también a leyendas en este trabajo. Claro, sí, en este caso no solamente trato el tema del agua. No solo es historia, sino también leyendas. Claro, pero siempre intento llevar la parte de las leyendas, las intento llevar también a la historia. Por ejemplo, dentro de las leyendas, en este caso, bueno, hablo un poco del oráculo de Delfos, ¿no? Es un santuario bastante conocido en épocas clásicas y más o menos de la información que tenemos de ese oráculo de Delfos. Y también hablo, por ejemplo, del mito del rey Midas. Que en este caso, por ejemplo, este mito me costó bastante trabajo enlazarlo con el agua, pero sí es cierto, bueno, que como todos sabemos, es un mito que es bastante conocido, un mito que trata Ovidio en su Metamorfosis. Y básicamente, y en resumen, consiste en que Midas consiguió apresar a Sileno, que era un genio de esa época, y luego Midas presentó a Sileno ante Dionisio. Y Dionisio, como agradecimiento de recuperar a su viejo ayo, pues un agradecido decidió concederle un deseo a Midas. Y Midas, el deseo que eligió era que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Esto, bueno, realmente esto es una leyenda. Y lo que está en discusión es si realmente el rey Midas existió como rey histórico o simplemente se queda en la leyenda. ¿Y cómo enlazo, por ejemplo, esta historia con el agua? Pues que Midas pronto se dio cuenta que todo lo que tocaba se convertía en oro. También se convertía en oro los alimentos, incluso el agua. Y quizás ahí se dio cuenta de que hay cosas más importantes que el oro en la vida, sino que también necesitaba alimentarse y beber agua, y como se convertía todo en oro, no podía hacerlo. Así es como enlazo, por ejemplo, esa historia concretamente con el agua. ¿Y cuánto tiempo te ha llevado hacer este libro de tantas páginas? Bueno, este libro es que lo he escrito en dos partes diferentes. El último año lo he dedicado exclusivamente a este libro, que le he dado bastante caña, por decirlo de alguna forma, pero lo empecé a escribir justamente cuando terminé el libro de En busca del fuego, porque se me quedaron muchas historias muy interesantes por contar, que ya no cabían en ese libro por el tamaño que tenía, y pensé que buscando más historias y ya agregándole a las que me habían sobrado del otro libro, pues podía hacer una segunda parte. Y pensé que una buena manera de enlazarlo con el primer libro era tratando otro elemento de naturaleza importante, como era el agua, por ejemplo. Pues ya lo saben nuestros oyentes, un nuevo libro de José Antonio Cabezas, En busca del agua y otras historias curiosas de la antigüedad, que es la consecución de su libro, que era En busca del fuego. Ahora tiene otra segunda parte relacionada con el agua. José Antonio, la situación de sequía que tenemos, ¿estas otras civilizaciones pasaron también por periodos de sequía tan grande como la nuestra? ¿Y cómo se las ingeniaban? ¿O qué es lo que hacían? Claro, por ejemplo, te he puesto anteriormente el caso de la prehistoria, que normalmente los grupos prehistóricos tenían bastante localizado las fuentes de agua de las que se abastecía normalmente. Pero vinieron tiempos de carestía, evidentemente siempre ha habido altibajos, ¿no?, en la naturaleza, de tiempos de más menos agua, más menos frío, y por ejemplo los antiguos pueblos prehistóricos seguían a las manadas de diferentes animales, por ejemplo los mamuts, como trato en este libro, que estas manadas de animales les llevaban directamente a las fuentes de agua. Digamos que tenían un instinto un poco más desarrollado que los seres humanos para encontrar este tipo de recursos, y siguiendo simplemente a las manadas ellos llegaban al agua. Pues eso es lo que vamos a tener que hacer, aunque los mamuts, bueno, ahora dicen que hay una empresa que los va a recuperar.
una empresa norteamericana. Efectivamente, sí. Desaparecieron hace 3.800 años, pero sí es verdad que se están encontrando muchos restos de mamús, sobre todo en la zona de Siberia, y se está hablando que efectivamente quieren hacer unas mutaciones genéticas para que otra vez los quieren revivir. No sabemos, porque eso no estaría dentro de lo ético, pero bueno, nunca se sabe. Claro, bueno, dices en el libro, es que se me surgen muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, habitaron tierras que ahora están debajo del mar. No sé si tratas el tema de la Atlántida, si es una leyenda, si es una realidad, porque también ahí hay bueno, investigadores, ¿no? Que hablan de que la han encontrado ahí entre Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, bueno. Bueno, hay muchas ubicaciones diferentes que se dan a la Atlántida, pero realmente arqueológicamente no está demostrado que la Atlántida existiera, sino que simplemente se queda en el mito de Platón. Pero sí hay tierras que efectivamente se ha demostrado que estuvieron habitadas y que ahora mismo están debajo del agua. Por ejemplo, yo trato en este libro Doggerland, que es una zona que está en el Mar del Norte, que está entre el norte de Europa, el sur de las Islas Británicas, el oeste en la zona del este de los países escandinavos. Y hay una zona de tierra, una zona de agua que antiguamente en la prehistoria era tierra, no estaba cubierta por el agua todavía, y se ha descubierto que efectivamente ahí había no solamente vida natural, sino vida humana, porque los pescadores cuando empezaron con la pesca de arrastre, sobre todo en los años 20 del siglo pasado, con la pesca de arrastre empezaron a encontrar en las redes ya no solamente los peces que iban pescando, sino que encontraban restos, por ejemplo, de euros, de mandíbulas de animales, huesos de rinocerontes lanudos, y se dieron cuenta que efectivamente esa zona pudo haber estado o estuvo seguro por estos restos que se encontraban en la superficie. Entonces, por fortuna, hubo un aficionado a la paleontología que se llamaba Dick Moll, que se puso en contacto con estos pescadores y les pidió que no tirasen al agua estos restos que se iban encontrando, sino que se lo trajesen a él y si era posible que le dijera las coordenadas exactas a las que se iban encontrando. Y poco a poco fueron atando cabos y se dieron cuenta que efectivamente esa zona estuvo en la superficie, se empezaron a encontrar restos humanos y vieron que era una zona efectivamente de pesca. Cuando se comenzaron en este caso a derretir los hielos de las épocas glaciares, subió el nivel del mar y esa zona fue tragada por el mar. Y ahora mismo es una zona que no tiene mucha profundidad y de hecho si se mira desde satélite se ve la poca profundidad que tiene, pero sí es cierto que ahora mismo está debajo del mar y hace bastantes años, hace unos 9.500 años, estuvo en la superficie. Y la verdad que esto me pareció bastante interesante para contarlo aquí en el libro. Pues José Antonio, ¿podemos encontrar el libro en Llerena? Bueno, el libro lo tengo a la venta en Amazon. ¿De acuerdo? Entonces lo tengo en 3 formatos diferentes. Lo tengo en tapa blanda, en tapa dura y también lo tengo en ebook. O sea que en cualquiera de esos formatos se puede encontrar directamente en Amazon. José Antonio Cabezas Vígara, gracias por participar con nosotros en esta mañana. Enhorabuena por este interesante trabajo en busca del agua y otras historias curiosas de la antigüedad, que espero que te dé muchas satisfacciones como historiador y como responsable de la publicación de este trabajo. De acuerdo, muchísimas gracias a ti, José Miguel, por tenerme siempre en cuenta en tu programa. Un abrazo, gracias, buen día. Un abrazo.